Conversando con es un espacio de diálogo donde el maestro Leopoldo Reyes Equiguas, en compañía de personalidades y expertos en su campo, hablarán de temas actuales y relevantes para los ámbitos académico, político y empresarial. Bienvenidos a Conversando con. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Leopoldo Reyes, como siempre, saludándoles en su programa Conversando con. El día de hoy vamos a hablar de un tema de interés nacional, un tema que pues a todos nos preocupa, pero finalmente a todos nos debe de ocupar, tanto a la iniciativa privada, al gobierno, a las academias, porque estamos hablando de un tema que impacta directamente en el ánimo del ciudadano. Vamos a platicar un poquito acerca de los juicios orales y del nuevo sistema penal adversarial. Hemos visto en términos mediáticos muchas críticas al sistema, que si es inoperante, que si genera una mayor inseguridad en el ciudadano, porque se están dando demasiadas facilidades para que los imputados o sujetos a proceso puedan salir con mayor facilidad de la cárcel, y con ello pues obviamente genera esa inquietud en todos y cada uno de los integrantes de nuestra ciudadanía en relación a qué tan eficaz está resultando este nuevo sistema penal adversarial. Se habla mucho de los derechos humanos, se habla mucho de la protección a las víctimas, pero en términos materiales la percepción del colectivo todavía desafortunadamente al parecer genera mayores inquietudes, hay más dudas que certezas. Entonces, para ello tuvimos a bien invitar a un experto en la materia, el doctor Albertico Guinto, quien es, además de ser catedrático de esta casa de estudios, es egresado de la Universidad Latina de la licenciatura en Derecho, ha cursado estudios de doctorado en Ciencias Jurídico-Penales, forma parte del claustro docente del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, además también forma parte del claustro docente de la Conferencia de Procuradores del Oeste de los Estados Unidos y fue ex procurador de Justicia del Estado de Guerrero, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestro, muchas gracias por la invitación a usted, señor rector, y bueno, a la Universidad Latina, mi alma mater, y con todo el gusto de poder charlar sobre este tema que ha causado o sigue causando hasta este momento pues muchas inquietudes y, como bien lo decía usted, muchas dudas. ¿Qué está pasando con este sistema? ¿Es tan garantista? ¿Por qué es garantista? ¿Se benefician los delincuentes? ¿No se benefician? ¿Se les da un apoyo real a la víctima o no se les está dando un apoyo? Un asunto pues muy relevante, muy interesante, que está en boga. Viene también ya en unos días la transformación de la Procuraduría General de la República para que se convierta en Fiscalía General de la República, con una normatividad pues totalmente distinta, adecuada precisamente a las exigencias de este sistema de justicia penal acusatorio y oral. Perfecto. Quisiera iniciar el diálogo, mi querido doctor, con un tema que va a poner el dedo en la llaga. Ha habido funcionarios de muy alto calibre que han incluso hecho declaraciones incendiarias en términos de la nueva situación que prevalece en los juicios orales en materia penal, ¿no? Como el hecho de que con las reglas que se están dando y con los que se está operando en este momento en el Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal, en apariencia, pues efectivamente mucha gente que bajo el sistema anterior pasaba mayor tiempo privada de la libertad, hoy con relativa facilidad está saliendo en libertad. Tema muy concreto, el de la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, ¿no? Y que eso pues genera entre la población el temor a ser víctima de algún ilícito, ¿no? Claro, aquí creo que no se le puede culpar al sistema de justicia penal adversarial o acusatorio y oral. Es un proceso de implementación. Ahora viene la etapa de consolidación respecto de este sistema en todo nuestro país, y creo que estamos naciendo apenas con este sistema. Se está buscando las fallas de los operadores del sistema. No es el sistema quien está mal, son algunos operadores los que no han sido debidamente preparados, los que no están debidamente capacitados para enfrentar ese sistema.
El punto en cuanto a la aportación de arma de uso exclusivo del ejército no es de que todas las personas que estén imputadas respecto a ese delito puedan salir. Hay excepciones en que puedan salir, porque si el Ministerio Público logra justificar la prisión preventiva, el juez tendrá que dictar prisión preventiva si está debidamente justificada por el Ministerio Público. El problema viene que si el Ministerio Público no tiene la capacidad para poder demostrar el por qué justifica o cómo justifica la medida cautelar de prisión preventiva, entonces ante esa falta de petición que esté debidamente formalizada y que esté debidamente probada la justificación de prisión preventiva, el juez tendrá que dejar en libertad a esta persona. Viene la famosa reforma al artículo 19 constitucional, pero creo que tampoco tenemos que estar flexionando las leyes ante la incapacidad de los operadores, porque entonces vamos a caer en que vamos a tener demasiadas leyes muy elásticas y los operadores nunca se van a preparar debidamente para poder llevar de una manera correcta y que no exista impunidad en este país. Pues sí, porque a final de cuentas para cualquier persona que no está relacionada en temas de administración de justicia, en temas de procesos penales, pues lo único que advierte o lo único que percibe, ¿no?, es que pues sí, hay muchas acusaciones, hay muchos imputados, hay muchos en proceso, pero al final del día, ¿cuántos condenados? Desafortunadamente creo que todavía en el ambiente colectivo se recuerda muy desafortunadamente pues la manera en cómo entró en los medios de comunicación a nivel nacional el triste y célebre caso de la chica Rubí en Chihuahua, ¿no?, que se decía, oye, con todo y que la persona había sido confesa y declarada de que ella había cometido el delito, pues se le terminó dejando en libertad, con los terribles acontecimientos que posteriormente se suscitaron, ¿no? Ok, sí, el caso Rubí, un caso muy sonado, donde la jueza de ese entonces, Catalina, y los magistrados o jueces, perdón, que le acompañaban en el Tribunal de Juicio Oral, de verdad que los jueces no tuvieron la culpa. La raíz del problema estaba desde el momento de la integración de la carpeta. Ahí quien realmente falla es la Fiscalía del Estado, que no integra de acuerdo a la legalidad, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales de ese entonces en el Estado de Chihuahua y de acuerdo a las reglas de la Constitución. Porque si esta persona había confesado, pues la propia confesión te establece, la propia Constitución te establece que esa confesión tiene que ser rendida ante el Ministerio Público o un juez con la debida asistencia de su abogado. Entonces, ahí la Fiscalía es la que no pudo lograr que esa confesión se diera ante la propia institución y a partir de ahí, pues recabar los datos de lo que arrojaba la confesión. Entonces, como llegó endeble porque no cumplió con los requisitos constitucionales y legales, la juez, buscando esa aplicación de la ley, determinó que ante la ausencia de la legalidad de todas las actuaciones, no podía condenar a esta persona del caso Rubí. Claro, y bueno, pues ya estamos prácticamente a nivel federal, en todas las entidades federativas operando bajo este nuevo sistema penal, y es algo que nos invita mucho a la reflexión, ¿no?, porque pues pareciera un contrasentido, ¿no?, el hecho de decir que por una cuestión formal, como bien comentas, pues la parte sustantiva del juicio carece de materia. Y ahí es donde quizás está el choque de cómo se están percibiendo las cosas. Me gustaría, porque tenemos que irnos a un corte, que regresando nos platicaras, doctor, un poquito de cómo percibes en estos momentos, en términos pragmáticos, las fortalezas y debilidades de nuestro sistema y hacia dónde tendríamos que estar encaminando los esfuerzos para que no solamente fuera una percepción, sino una realidad de que la eficacia del sistema se diera con toda contundencia, ¿no? Por supuesto, con mucho gusto. Queridos amigos, estamos aquí en su programa Conversando con, está el doctor Albertico Guinto, experto en temas penales y procesales en el nuevo juicio oral adversarial. No se vayan, regresamos. Antes, cuando eras víctima, la reparación del daño era muy difícil. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, el responsable tiene la obligación de pagar por los daños que cause. Y el juez tiene la obligación de vigilar que así suceda. Con el nuevo sistema de justicia penal, el que la hace, la paga.
Nueva Justicia Penal. Queridos amigos, gracias por continuar con nosotros, a quienes acaban de conectar. Hoy estamos conversando con el doctor Albertico Guinto, gran penalista, catedrático, investigador, litigante y exprocurador de justicia del estado de Guerrero. Platicamos acerca de aquellas circunstancias que nos han llevado al análisis muy puntual de lo que está sucediendo con el nuevo sistema penal adversarial. Querido doctor, ¿cómo percibes tú en estos momentos, en términos muy prácticos, las fortalezas y las debilidades que tenemos en este nuevo sistema? ¿Hacia dónde tenemos que encaminar los esfuerzos? Ok. Hay un poco de confusión todavía. Creo que, dada la temporalidad de implementación de este sistema, se ha avanzado mucho. De verdad que se ha avanzado mucho. Es un proceso que dura años. Argentina lleva 20 años y no ha acabado de implementarlo o de consolidarlo. Chile más de 15 años y también siguen con algunos detalles donde se siguen afinando los puntos. No nos da muchas esperanzas, doctor. No, pero hay algo muy importante. México lleva pasos más agigantados comparado con estos otros países que acabo de mencionar. Entonces nosotros consideramos que bueno, los mexicanos, los abogados, los jueces, los ministerios públicos, sí creemos en este sistema. Es un sistema transparente, es un sistema que no genera impunidad, que puede combatir precisamente esa impunidad, puede combatir el propio sistema bien aplicado, la corrupción. Entonces, solamente estamos en este proceso de adaptación. Hay nuevas reglas respecto de cómo llevar este proceso acusatorio oral que se están adquiriendo, que se están aprendiendo. Entonces, lo veo fortalecido porque lleva un gran avance dentro de la implementación. Hay que darle continuidad. Tampoco podemos implementar en 8 años y dejarlo. Es reforzarlo, creo que lo tenemos que reforzar. Las autoridades tienen que volver a hacer un diagnóstico de qué avances tenemos y dónde estamos fallando, para efectos de poder consolidar de una manera integral el sistema. Los policías, los ministerios públicos, los jueces y todos aquellos abogados litigantes o del servicio público, peritos que tienen que continuar con una preparación técnica, científica, para que podamos echar a andar pues, a tambor batiente este sistema. Sí, porque el derecho sustantivo penal per se no se ha modificado, lo que se modifica es la parte procedimental, ¿no? Todo el derecho sustantivo queda intacto, todo el derecho penal general se sigue aplicando, la técnica respecto de los análisis de los casos con un derecho penal especial se sigue aplicando, la ciencia forense sigue auxiliando al derecho penal, está ahí dentro de otras las disciplinas de las ciencias penales, pues la política criminal, la criminología, se sigue aplicando. Únicamente cambió la regla del proceso penal. ¿Cómo tropicalizarlo dentro del nuevo sistema, no? Ok, exacto. ¿Cómo lo vamos a tropicalizar? Tenemos que seguir estas nuevas reglas del sistema penal acusatorio que nos las marca el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Un gran avance que tenemos que solamente hay una ley procesal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque había diversas interpretaciones y diversos códigos que a veces chocaban entre sí en las entidades federativas. Este es un gran avance. Entonces tenemos que seguir estas reglas y aprenderlas para poderlas aplicar. Pero fíjate que tú acabas de decir algo muy interesante y que al mismo tiempo pues es creo que parte de la fuente generadora de la incertidumbre, ¿no? Dices, antes había diferentes códigos, había diferentes procedimientos penales atendiendo pues, al lugar, temas espaciales, etcétera, ¿no? De jurisdicción y demás. Voy a nombrar, o voy a citar una frase que fue muy controversial hace poco más de un año, creo que ya 2, la verdad histórica. Ok. ¿No? Ahí yo creo que es donde tenemos el choque y el conflicto de entender, porque la verdad histórica tiene que ser la misma, sin importar si estamos hablando del viejo sistema, del nuevo sistema, si es un juicio que se desahoga en Chihuahua o si es un juicio que se desahoga en Oaxaca. Pues los hechos son los hechos, esos son inconmutables, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues el que es culpable aquí y allá, y bajo el viejo esquema y bajo el nuevo sistema. Entonces, a lo mejor esa es la parte de lo que la ciudadanía de repente no alcanza a entender, ¿no? Como decir,
oye, ya tiene los elementos, tiene las pruebas, tiene las evidencias, tiene todo para llevar a la cárcel a un... Para formular la acusación, digamos. Exacto. Y finalmente dice, no, es que ¿qué crees? Conforme al nuevo sistema, y ahí es donde entra el conflicto, ¿no? El punto es que a veces queremos justificar el no actuar y culpar al nuevo sistema. Y decimos, es que el nuevo sistema. No, no es el nuevo sistema. Más bien es el no conocer adecuadamente las reglas de este sistema. Y si no las conoces, entonces pues vas a generar precisamente impunidad porque no supiste recabar la prueba con una técnica, no supiste conducir la investigación de manera técnica, científica, y ante la recabación de datos de prueba, si no los llevas elaborados, si no los llevas recabados conducentemente, de acuerdo a las reglas del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se te va a caer el asunto. Entonces, no es, repito, lo malo no es el sistema, lo malo son algunos operadores del sistema. Esa es la falla. Ahora, hablando concretamente del problema en los operadores, yo podría identificar, y si estoy equivocado, por favor, corrígeme, yo podría identificar dentro de los operadores a dos grandes grupos. El grupo oficial, el grupo privado de la defensa, ¿no? Realmente los operadores del sistema están a la altura de las exigencias del conocimiento del juicio, porque hablamos de policías, y policías en 3 niveles de gobierno. No ha podido terminarse de consolidar el tema de mando único, ¿no? O sea, tenemos policías municipales, policías estatales, policías federales. Luego, por el lado de los procuradores, pues tenemos al procurador, todos sus ministerios públicos a nivel federal y a nivel estatal. Luego tenemos los abogados de oficio, ¿no? Y finalmente, pues, el tribunal, el juez, ¿no? Y cualquier cantidad de litigante privado, que hemos visto tristemente también que en los juicios, tanto parte acusadora como parte acusada han sido objeto de retirarse de la sala de la audiencia porque es evidente la ignorancia que se tiene del sistema, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está haciendo el gobierno o cómo percibes tú que tendría que estar haciendo el gobierno para que ese tipo de situaciones finalmente queden subsanadas? Ok, pues hacer esa revisión exactamente de qué llevamos, qué tenemos y qué nos falta. Y dónde nos adolece esta falla que se está generando en el sistema, ¿dónde está? De acuerdo a la praxis, pues nos encontramos que todavía las fiscalías estatales, las procuradurías no tienen esa capacidad. Sus operadores, no todos, algunos sí, pero en su mayoría no tienen esa capacidad de conocer las reglas del nuevo sistema. Y entonces están mezclando con técnicas, o ni siquiera técnicas, están mezclando costumbres que tenían en la integración de la averiguación previa con la integración de la carpeta. Algunos nada más le cambian de nombre, pero son dos esquemas totalmente distintos de integración. Las reglas son otras. Y lo que deben de hacer es aprender las reglas para poderlas aplicar. Pero parece que lo que están haciendo es ¿cómo no las aprendo? Para no aplicarlas y seguir aplicando el sistema anterior, que está chocando porque son reglas totalmente distintas. Entonces creo que los servidores públicos, los estados, los fiscales, los gobernadores, pues tienen que revisar exactamente qué está fallando en esa capacitación, qué está fallando en la profesionalización, para que puedan desempeñar realmente como operadores en este sistema de una manera adecuada y se le puede entregar a la sociedad un resultado distinto, que es exactamente lo que estamos pidiendo. El Senado emitió un informe financiero de todos los recursos que se estuvieron otorgando para la capacitación, pero si quieres, después del corte comentamos ese tema, ¿no? Con mucho gusto, claro. Queridos amigos, estamos aquí conversando con el doctor Albertico Guinto, penalista, experto en materia de juicios orales. No se vayan, regresamos. Estudiar Derecho te permite conocer nuestro sistema jurídico. Todas las actividades que desarrolla la sociedad giran en torno a disposiciones normativas que rigen su quehacer cotidiano. Desde antes de nacer y más allá de la muerte, las disposiciones legales se vuelven indispensables para evitar conflictos. Contamos con la infraestructura necesaria para desarrollar tus habilidades y destrezas dentro del derecho. Contamos con un plan de estudios de vanguardia, el cual está enfocado a la nueva reforma de justicia aplicable en todo el país.
Buscamos generar oportunidades para nuestros estudiantes y facilitar su incursión en el ámbito profesional. Te invito a formar parte de la comunidad unida. Queridos amigos, gracias por continuar aquí en su programa Conversando con. Estamos precisamente platicando con el doctor Albertico Guinto de toda esta problemática que se cierne sobre la aplicación de los juicios orales en materia penal. Y yo, doctor, te comentaba yo antes de irnos al corte que el Senado de la República dio a conocer hace unas semanas un informe detallado de los recursos financieros que fueron destinados precisamente a la capacitación, si no mal recuerdo, específicamente de cuerpos policíacos. Se habló pues prácticamente de una cantidad de 10,000 millones de pesos distribuidos en diferentes años fiscales desde el 2010 hasta el 2016, pero pues no vemos el resultado material de esa capacitación. Sí, la sociedad está precisamente esperando ese resultado dada pues una cantidad altísima que se ha invertido en un tema de capacitación. Entonces yo creo que pues las autoridades lo que tienen que hacer es una revisión para ver si esa cantidad de dinero realmente se aplicó en la capacitación. ¿Y qué tipo de capacitación? ¿De qué nivel? ¿Estamos hablando de una capacitación efectiva o qué tipo de capacitación fue la que se impartió? Entonces ya la Auditoría Superior de la Federación tendrá que hacer las revisiones en su momento para que determine si exactamente fue aplicado de manera correcta. Sí, mira, el problema es que yo te puedo decir, porque me ha tocado a mí también defender servidores públicos, y te puedo decir que pues las evidencias esas te las pueden armar en 5 minutos, ¿no? Ahí están los diplomas, ahí están las listas de asistencia, ahí están a lo mejor algunos videillos de algunos momentos en donde se les estaba dando alguna plática o cosas así, pero pues el resultado material es el que no se logra palpar, ¿no? El que verdaderamente los policías estén conscientes del compromiso que están asumiendo con sus nuevas funciones dentro del nuevo sistema. Y pues hemos visto que, no, como bien decías, no solamente en México, en el extranjero, se han subido a redes sociales videos donde pues el desempeño de los policías es patético cuando tienen que sentarse a declarar en una audiencia pública. Sí, yo creo que esa investigación tiene que ir más allá de ese dato y hacer un diagnóstico, un examen realmente a los policías, a los ministerios públicos para ver cuánto saben y partir de ahí si realmente la capacitación se aplicó adecuadamente. Exacto, ¿no? Y bueno, suponiendo, partiendo de ese indicador que es manifiesto, de que no hay la capacidad intelectual o técnica porque no se ha recibido el conocimiento que se requiere, ¿qué papel crees que jugarían las instituciones, las universidades, los institutos de enseñanza serios, formales, que estén comprometidos obviamente con el tema educativo? Pues un papel muy importante porque son los que forman, los que crean la estructura precisamente del ámbito jurídico a nivel nacional. Creo que las universidades tienen que estar a la vanguardia, ¿no? Como está aquí la Universidad Latina, que veo una sala de juicios orales, que veo siempre también una preocupación por ir más allá y por estar actualizados. Soy parte de este claustro de maestros que me has dado la oportunidad de poder participar y poder compartir con los alumnos de esta universidad el conocimiento que hemos logrado adquirir en la praxis y en la investigación. Y bueno, pues esto es lo que tienen que hacer las universidades. Tienen que ver sus programas, tienen que ver su calidad académica, sus profesores, para que se invite a la gente a que acudan a actualizarse, a conocer realmente las reglas de este sistema penal, para que las nuevas generaciones, cuando salgan, cuando egresen, cuando se titulen, pues puedan enfrentar, conociendo las reglas esenciales, básicas y fundamentales del nuevo proceso penal. Claro, yo creo que aquí valdría la pena hacer un llamado a las autoridades en el sentido siguiente. Cuando se implementó, se creó la famosa CETEC, que era la Secretaría Técnica, ¿verdad?, responsable de la implementación, dentro de las cuales estaba pues, la capacitación a los diversos operadores en el ámbito principalmente público, ¿no?, como son jueces, magistrados, ministerios públicos. Pero yo creo que no le vendría mal al sistema para meter una cuñita ahí para apretar, en donde ya no solamente se le exhortara al litigante, tanto de la defensa como de la parte acusadora, de conocer el sistema para poder permanecer en la sala y llevar a cabo sus
manifestaciones en términos de ley. Yo creo que ya tendríamos que solicitarle a las autoridades que establecieran como un candado que le dé certeza jurídica a todas las partes involucradas en el juicio, pues a lo mejor una suerte de certificación, donde se le diga al abogado, ya no solamente es necesaria tu cédula profesional, porque estamos hablando, y tú bien lo dijiste hace rato, la parte procedimental cambió radicalmente. Así haya sido un abogado que viene litigando desde hace 20 años la materia penal, si no te capacitas en juicios orales, no vas a tener oportunidad de litigar en el nuevo sistema. Entonces, además de mi cédula profesional, aquí está mi certificación de que me acredita como conocedor en la praxis de la materia procesal. ¿Por qué? Porque CETEC emitió certificaciones, pero solo para capacitadores. Está bien, pero creo que se quedó corto con esa política. Creo que debió haber sido la Secretaría de Gobernación más acuciosa en decir, a ver, si queremos garantizar que realmente el proceso fluya como queremos que fluya, pues tanto gobierno como privados a certificarse. Coincido totalmente, maestro, en este punto. La CETEC quedó corta, totalmente. Hizo un buen trabajo la doctora María de los Ángeles Fromo. Mi reconocimiento, mi respeto, hizo un trabajo excelente, brillante, porque además lo tenía que hacer en poco tiempo. Ella llegó en 2012, a 2016 tenía que implementar en todo el país, lo logró exitosamente, y bueno, viene otra etapa, ¿no? Como decimos, la consolidación de este sistema. Creo que la certificación se tiene que hacer en todos los ámbitos y con todos los operadores, ¿no? El Poder Judicial Federal tiene que certificar a sus jueces para ver si realmente también los jueces tienen la capacidad de cómo llevar una audiencia, porque a veces hacemos alguna intervención en un contrainterrogatorio con una pregunta sugestiva y el juez no entiende que esa es la técnica de contrainterrogar y a veces quiere parar al abogado de que, oiga, pues no me esté coaccionando al testigo o al perito. No lo estoy coaccionando, es una forma de la técnica de contrainterrogar. Entonces, se deben certificar a los jueces, se deben certificar a los ministerios públicos para ver si también tienen esa capacidad de operar. Y respecto de los abogados particulares, pues está el tema en boga también de la colegiación a través de las barras de abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, sí, está también a la vanguardia empujando ese tema de colegiación para que quien quiera llevar un proceso penal tiene que tener el aval, por supuesto, de la barra o del colegio, pero bueno, también la vas a tener siempre y cuando acredites que tienes el conocimiento pleno de este sistema, el conocimiento de las técnicas y puedas ir a litigar y le entregues al cliente pues un resultado favorable. No nada más es pagar una cuota para formar parte de un colegio, ¿estás de acuerdo? Definitivamente no, y de eso va a depender el prestigio que hasta ahorita, por ejemplo, tienen los colegios y las barras de abogados, pues va a depender de que quienes conforman tu colegio es gente debidamente preparada. Y si no, pues de ahí también vendrá la mala fama de esas instituciones privadas, ¿verdad? Pues mi querido doctor, desafortunadamente el tema es muy apasionante y da para mucho, pero el tiempo es muy limitado. Pero yo quiero agradecerte a nombre de la comunidad UNILA y de todos nuestros estudiantes que nos hayas otorgado el honor de tenerte aquí con nosotros conversando. Y por último te pediría un mensaje a mis estudiantes de Derecho que están próximos a salir y los recién egresados que quieren participar activamente en juicios orales en materia penal. Por supuesto. Pues con mucho gusto. El consejo es que se tienen que seguir preparando, que deben de preocuparse cada vez más por conocer las reglas de este sistema acusatorio oral, por aprender la técnica o las técnicas que se utilizan en un juicio oral, en una audiencia intermedia y desde la propia audiencia inicial. Entonces, vamos por el conocimiento, vamos por adquirirlo y vamos a aplicarlo en la praxis para que podamos dar buenos resultados a nuestra sociedad. De antemano, muchas gracias, maestro. Gracias, querido doctor. Pues, queridos amigos, les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros en este programa de Conversando con. Nos vemos en la próxima.